En esta oportunidad, como primera ponencia del bloque de generalidades, tenemos el tema de generalidades de epidemiología 1, conceptos generales, medidas de frecuencia y muestreo, a cargo del gran ponente, el doctor Moisés Alexander Apolaya Segura, jefe de la Unidad de Gobierno y Analítica de Datos, miembro del Centro de Investigación de Epidemiología Clínica y Medicina Basada en Evidencia, jefe de Epidemiología y Seguridad del Paciente 2021, coordinador de la Oficina de Control de Gestión 2017. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero, mil disculpas. Hay un tema del tráfico que no pude solucionar y aquí a veces se pone medio impredecible. Me gustaría que me ayuden. ¿Hay un poco por la pantalla? Ahora sí. Y bien, es un tema en el cual es muy interesante, sobre todo para este proceso inicial de hacer epidemiología, ¿no? Digamos que en este proceso de formación en el área de epidemiología hay conceptos básicos que uno tiene que comprender para poder establecer las mejores decisiones al momento de formular una investigación, ¿no? Ya que la mayoría de las investigaciones que uno desarrolla en este tema son relacionadas a investigaciones epidemiológicas porque, digamos, tenemos una mayor apertura en este tema por su facilidad para poder desarrollarlas también, ¿no? Pero también es muy importante reconocerlas más allá del tema de investigación, sino el uso para la salud pública, porque nos sirve para tomar decisiones en base a estos datos y permita valorar cómo hacer eficiente nuestro accionar como personal de salud, ya sean diferentes estamentos, ¿no? Ya sea el estamento operativo, estamento ejecutivo o gerencial, ¿no? Dependiendo en qué circunstancias se encuentren, es bueno tener estos datos bien claros. De la perspectiva del contexto de un proceso de investigación también nos ayuda a poder justificar las investigaciones y a ver cómo las podríamos incorporar en este proceso de investigación. Ok, entonces vamos a hablar un poco de las medidas de frecuencia, vamos a hablar un poco algunas medidas de mortalidad, que es importante. De ahí vamos a hablar un poco de vigilancia epidemiológica, que tiene que ver también con algunos aspectos relacionados al tema de la epidemiología, la parte de generalidades. Y al final nos da un tiempito para poder hablar algo de muestra y muestreo. Entonces, hay diferentes medidas. La principal que vamos a hablar el día de hoy es de mortalidad, pero también podríamos tocar algunas relacionadas a ellas, como es la tasa de incidencia y la tasa, y lo que es la prevalencia, ¿no? Pero como mortalidad quise tomarla como un punto de inicio para poder revisar esta situación, ¿no? Entonces, entre las medidas de mortalidad hay que reconocer que hay medidas de mortalidad anual, específica, proporcional y letalidad, ¿no? Estas medidas nos ayudan a entender cómo utilizarlas desde la perspectiva de epidemiología, ¿no? Como un proceso de recolección de datos que ayudan a entender cómo se encuentra el estado de salud de una determinada enfermedad. Permite identificar también los problemas de los datos y, bueno, la idea es ayudar un poco a discutir sobre esto, ¿no? En epidemiología, digamos, de una manera se basa en diferentes, en la construcción de estas medidas a partir de medidas de frecuencia, como las clásicas medidas de morbilidad y mortalidad, las medidas de asociación-efecto, como son las medidas que son respecto a las fuerzas de asociación, ¿no? Como es el OR o RP, ¿no? Que son los odds ratios o las razones de prevalencia, y la medida de impacto potencial, que se refieren a aquellas medidas que se utilizan para mirar cuánto esto impactó en cada unidad de análisis, ¿no? Entonces, se puede medir como riesgos relativos, por ejemplo, ¿no? En relación a las medidas de mortalidad, ¿no? Vamos a ver que es un tema, es un concepto de mortalidad
que de alguna manera expresa la magnitud con la que se presenta la muerte en una población, ¿no? Entonces, es una de las principales medidas que uno utiliza para ver cómo está afectada la población en relación a la muerte o defunción. Y ayuda a establecer la dinámica, ¿no?, que pueden tener las muertes sucedidas en las diferentes poblaciones en el tiempo y espacio. Vamos a decir, la mortalidad puede ser señalada, ¿no?, entre... Tengo un mensaje que me distrae un poco. Ya. La mortalidad puede señalar diferencias entre el riesgo de fallecer y una enfermedad entre persona en diferentes regiones, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del COVID, hemos visto que la mortalidad se ha distribuido en el mundo de diferentes formas, ¿no? Y esto nos ha generado que el Perú esté entre uno de los primeros, bueno, estaba entre los primeros, y eso puede significar el buen manejo o inadecuado manejo, o cómo el sistema de salud respondió para poder tratar adecuadamente a nuestros pacientes. Y entonces, ante una misma enfermedad, y vemos que hay diferencias grandes entre uno y otro, algo diferente se ha hecho en el Perú que ha generado una mayor mortalidad, ¿no? Entonces, pero también puede significar la gravedad de la enfermedad, puede determinar si el tratamiento fue más eficaz con el tiempo, y también puede servir de una manera de sustituto en la tasa de incidencia, ¿no? Si recordamos la tasa de incidencia, que es una medida también importante en epidemiología, la incidencia se refiere a una evaluación de la cantidad de casos nuevos que aparecen en un determinado tiempo entre el total de los pacientes que están en riesgo, ¿no? Entonces, los que están en riesgo de morir, ¿quiénes son? Todos los que están vivos, ¿no? Y la cantidad de pacientes que fallecieron, bueno, son fáciles de contabilizar, son de alguna manera mucho más fáciles que los pacientes muchas veces, porque sabemos que en relación a los pacientes, no todos se les hace el diagnóstico, ¿no? Pero en el caso de fallecidos, eh, sí tenemos una mayor trazabilidad porque existe un certificado de función que lo define. Entonces, cuando la tasa de incidencia, cuando la mortalidad es grave, ¿no? O sea, una enfermedad es muy grave o mortal, la tasa de incidencia podría, digamos, estar muy equiparada con la mortalidad, ¿no? Y esto se ve en enfermedades de alta mortalidad como el ébola, ¿no? En el caso del COVID, felizmente no fue así, ¿no? Vieron más o menos dentro de la pirámide de mortalidad, casi el 5% de los pacientes que tuvieron, de toda la población que tuvo COVID, falleció, ¿no? Aunque, como les comenté al inicio, el tema generó que en diferentes países no fuera tanto así. Entonces, un dato para repasar el tema, la tasa de incidencia, entonces, repito, es el número de casos nuevos entre el total de pacientes que se encuentran en riesgo. Y para enfermedades que son altamente graves o mortales, estas podría ser, sí, la tasa de mortalidad y la tasa de incidencia muy similar. Los elementos que tiene que tener la tasa de mortalidad, tiene que tener tres elementos, ¿no? Uno es el grupo de población expuesto al riesgo de morir, ¿no? O sea, tiene que haber un grupo que esté expuesto a morir, el periodo de evaluación y las defunciones, ¿no? El punto clave es la exposición. Siempre cuando vean un tema de cualquier tipo de tasa en epidemiología, el punto clave es el denominador, ¿no? Porque muchas veces el numerador es mucho más fácil de poder capturar o evaluar, ¿no? Pero el denominador puede ser sujeto a no ser bien evaluado, ¿no? Entonces siempre hay que considerar la población expuesta, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir eh, eh, tasa de mortalidad en paciente, en mujer, en cáncer de ovario, ¿no? ¿Quién sería mi población expuesta? ¿La población general? ¿La población de mujeres? ¿La población de hombres? Sería la población solamente de mujeres, ¿cierto? Entonces, esa es la población expuesta. Si alguien hace un cálculo de digamos, la tasa de mortalidad de cáncer de ovario y coloca como denominador a la población general, está haciendo una incorrecta evaluación, ¿no? Es clave.
la población expuesta, o sea, que tiene que tener el riesgo de tener esa enfermedad y por lo tanto puede obtenerlo. Y el periodo, bueno, es definido, ¿no? Lo otro que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Es que una cosa es medir la cantidad de pacientes que pueden morir en número de muertes, y otra cosa es tratar de estandarizarlo, ¿no? Entonces, lo que quiere decir en este punto es, ¿por qué es importante mirarlo más allá del número de muertes? Si uno mira la cantidad de muertes que está en el COVID y comienza a mirarlo por el número, va a encontrar probablemente que Estados Unidos está uno de los más altos en número. Pero esto obviamente que va a ser proporcional ¿a qué? Al número de habitantes que tiene una población. Pero, y si lo vemos a Perú, comparado con Estados Unidos, es mucho menor la cantidad, ¿no? Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes, Perú tiene 30 millones de habitantes, 32 millones de habitantes. Entonces, hay una diferencia importante. Pero cuando lo vemos en tasa, esto ya cambia. O sea, aparentemente aquí estos números nos dicen que está incrementándose, pero ¿será así? ¿Realmente está aumentando en este caso la cantidad de fallecidos por cáncer? Y no, porque solamente tenemos los números de muertos, ¿no? Y siempre es importante los denominadores. Ahí viene entonces lo que ustedes siempre tienen que, digamos, lidiar en el tema de epidemiología, es tener tus evaluación de tasas para poder estandarizar y ayudar a comparar entre diferentes poblaciones, ¿no? Siempre el denominador nos ayuda a poder compararnos con las diferentes poblaciones. Y ahí entra lo que es la población en riesgo, ¿no? Si la población está aumentando en la misma medida, el riesgo de fallecer por cáncer no habría cambiado, ¿no? Entonces, en este caso, si de repente en este año 1900 era una cantidad de población, pero también si dibujaron a la población y de repente tiene la misma cantidad de crecimiento paralelo, probablemente la tasa de mortalidad va a ser similar y esto haría que no exista un aumento, sino está dentro del esperado, ¿no? Entonces, hay diferentes recomendaciones para poder tener cómo dibujar o cómo describir una curva epidémica, ¿no? Y esto básicamente se establece a través del uso de las diferentes tendencias, ¿no? Utilizando las tasas adecuadas y hay que tener consideraciones al respecto, ¿no? Las tasas de mortalidad, ¿no? Que uno utiliza generalmente para poder medir en el tema, digamos, la parte básica del uso de estas tasas, está, digamos, la tasa de mortalidad anual por todas las causas, ¿no? Donde hace uno una evaluación de mortalidad considerando todos los diagnósticos que existan. Por otro lado, hay la tasa de mortalidad específica cuando yo quiero ver un grupo o por una causa para ver qué tanto esta mortalidad afecta a un grupo etario, por ejemplo. La letalidad que no realmente es una tasa, ¿por qué? Porque la letalidad se refiere básicamente a qué tan grave es la enfermedad, ¿no? Porque aquí el denominador no son los que están expuestos o en riesgo, ¿no? Sino el denominador en la letalidad son aquellos que tienen la enfermedad, ¿no? O sea, de 100 personas que tienen COVID, ¿cuántos de ellos mueren, no? Será 5%, 5%, 5 personas, por ejemplo. 5 entre 100, 5%, ¿no? Y la mortalidad proporcional, bueno, es una evaluación con respecto a un grupo que se está evaluando, ¿no? Entonces, la tasa de mortalidad anual, ¿no? Viene a ser la incidencia de los casos fatales de una enfermedad de una población que está en riesgo de morir por dicha enfermedad. Para ello, estoy midiendo de una forma macro dentro de un grupo poblacional, ¿no? Entonces, el volumen de muertes ocurridas de todas las causas, en todos los grupos de edad, para ambos sexos.
es entre todos. Usualmente cambia en el tiempo, ¿no? Pero generalmente esto, bueno, tiene un impacto en relación al tipo de estilo de vida que pueda tener un grupo poblacional. Y esto varía, ¿no? Con la esperanza de vida media que tienen diferentes lugares, ¿no? Porque digamos que el aspecto del desarrollo, ¿no? El índice de desarrollo humano que tiene cada uno de las poblaciones contribuye a que esto sea mejor, ¿no? La mortalidad específica ya tiene que ver cuando se limita a un grupo de interés, ¿no? Y puede ser un rango, ¿no?, de edad, puede ser un grupo de género, puede ser evaluación en un grupo específico de una raza. Y la restricción tiene que tener en cuenta que si yo digo quiero evaluar la tasa de mortalidad, no sé, mujeres, entonces el numerador tiene que mirar la mortalidad en mujeres y el denominador tendría que mirar la población estimada de mujeres, ¿no? Si quiero que sean mujeres en un grupo de edad fértil, por ejemplo, entonces tendríamos que mirar en el numerador los fallecidos que tengan entre 15 y 45 años, ¿no? Y en el denominador, la población media entre 15 y 45 años. Y eso ayuda a valorar las tasas de mortalidad específicas en un grupo determinado, ¿no? Si quiero verlo por raza, si tuviera la oportunidad de hacerlo por raza, también se puede hacer por raza, se puede hacer por algún otro grupo específico, ¿no? Aquí, por ejemplo, mortalidad específica por edad. Entonces, número de niños de muertes por todas las causas en un año en niños menores de 10 años. Índice total de niños de una población de menores de 10 años de edad. O por alguna enfermedad específica, ¿no? Quiero saber cómo se comporta la mortalidad por enfermedades. En este caso, cáncer de pulmón. Entonces, todos los pacientes que murieron por cáncer pulmonar en el numerador entre el total de pacientes que tienen en la mitad de año. La letalidad, ¿no?, es la incidencia de muertes debidas a una enfermedad entre las personas que desarrollan la enfermedad. Entonces, le decía, no es una tasa per se, viene a ser la proporción, ¿no? La tasa se refiere a un grupo poblacional donde yo puedo representarlo por un N, o sea, por 1000, por 10.000 también, ¿no? En el caso de la tasa de letalidad, la idea es valorarlo de acuerdo a su cantidad de fallecidos de un grupo que tuvo la enfermedad. Entonces, como ven aquí en la fórmula, es el número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado entre el número de casos diagnosticados de la enfermedad en el mismo periodo, ¿no? Mientras más alto es esto, digamos, es una enfermedad más grave, ¿no? Entonces, esto siempre se mide cuando se hace una evaluación de un brote en una investigación, se mide rápidamente a cuántos afecta, o sea, cuál es digamos, la capacidad de contagio. Hay un índice RO que se valora. Ese índice RO evalúa qué tan contagioso es la enfermedad para que se difunda entre persona y persona, pero también se valora qué tan mortal es esta enfermedad. Entonces se evalúa la letalidad, ¿no? Donde puedo mirar cuántos pacientes fallecen del total de los que tuvieron la enfermedad. Y eso me indica qué tan severo es. O sea, por un lado miro qué tan contagioso y por otro lado es qué tan letal. Si se combina una enfermedad que es altamente contagiosa y altamente letal, estamos en una situación bastante grave, ¿no? Y ahí se necesita medidas urgentes, ¿no? ¿Quiénes cumplen esta situación así? El ébola, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué digamos, el ébola no trasciende tanto como el COVID? Bueno, felizmente no trasciende tanto como el COVID, porque por ser una enfermedad letal y circunscrita en un ambiente, tiende a llegar de repente a pocas personas y rápidamente genera una letalidad que, digamos,
si fuera menos letal, podría generar que las pacientes sobrevivan más tiempo para poder contagiar y poder generar una mayor dinámica de la enfermedad de la transmisión y podría ser descontrolado, ¿no? Este es un ejemplo de letalidad, ¿no? Por ejemplo, aquí se evalúa la cantidad de tráfico, de incidentes de tráfico, ¿no? Donde se reportó 4.739 muertes ocurrieron en Estados Unidos en el 2000, cuando un peatón fue atropellado por un vehículo de motor, ¿no? Se estimó además que 78.000 peatones fueron atropellados por accidentes de este tipo durante ese año. Entonces, ¿cuál es la tasa, cuál es la letalidad de los accidentes en el 2000? Entonces, el total de pacientes que murieron entre el total de los que fueron atropellados. Letalidad 6.1. ¿Cuántos serán en el Perú? Esos también son indicadores importantes que deberíamos también tenerlos a la mano para poder desarrollarlos. O investigaciones que ustedes pueden ir valorando, ¿no? Por ejemplo, alguien podría valorar este indicador de letalidad de accidentes de tránsito, cómo ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Y podrían valorar el impacto de algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, existen algunas acciones que antes no se hacían, ¿no? Como eh, se evalúan el Ministerio de Transportes, tiene una evaluación inopinada en los diferentes, eh, ¿cómo le llaman estos? A los urbanos, a los buses interprovinciales se les hace una valoración con un checklist, con una utilización de una revisión técnica continua, ¿no? Y la presencia de todas las personas que ya han dormido las suficientes, se valora indirectamente eso. ¿Cuánto eso habrá impactado? Antes se escuchaba mucho el choque de buses, caída de buses, abismos. Ahora todavía existen, pero antes había mucho más, ¿no? Entonces, hay investigaciones interesantes que se podían probar que si eso ha reducido o no. Y eso, de repente, si ha reducido, habría que comprobarlo, ¿no? Y eso se puede valorar evolutivamente la cantidad de accidentes de tránsito, por ejemplo, en un rango, en una, ocurridos a nivel interprovincial, por buses interprovinciales, y cuánto ha impactado desde el uso de esta implementación de intervenciones a futuro y comparado con lo que era antes. Y tranquilamente eso podría ser una evaluación de que si va bien o va mal, o de repente estamos mejor, pero no estamos sobre los estándares internacionales que deberíamos ser. La mortalidad proporcional no es una tasa en sí, ¿no? Básicamente lo que hace es la proporción de muertes debido a una causa específica dividido entre el total de las muertes en el mismo periodo, ¿no? Entonces, es la causa específica, ¿no? Muertes debido a causa específica, dividido en el total de muertes. O sea, del total de muertes, ¿cuánto representa este grupo? ¿No? Entonces, es como quiero ver, de todas las muertes que han ocurrido en un año, ¿de qué principalmente mueren en el Perú? ¿No? Entonces, si es que lo quiero ver en todo ese grupo de fallecidos, ¿no? Indirectamente puedo saber si es que esta es digamos, tiene una relación con enfermedades, por ejemplo, predominan enfermedades crónicas, o predominan enfermedades relacionadas a accidentes, o predominan enfermedades relacionadas a infecciones agudas. Eso también indirectamente ayuda a entender cuál es la problemática de una población. Por ejemplo, aquí están evaluando el 100% de todos estos grupos etarios, miden el 100%, ¿no? De estos, estoy tratando de darle un foco especial a las cardiopatías. Las cardiopatías, aquí el 30% de la población general, vamos a poner aquí, el 30% representa de todas las edades. Si es que yo mirara todas las edades, en el 100%, el 30% son debidas a cardiopatías. Pero si se dan cuenta, este porcentaje se distribuye diferente entre las diferentes edades, ¿no?
es menor en menores de 1 año, inclusive menor a menores de 35 años, pero luego a partir de los 35 años, esta proporción, o sea, la cantidad de muertes en este grupo comienza a incrementarse de forma sostenida y mucho más en mayores de edad, entonces se incrementa con la edad. Eso ayuda a entender también un poco cómo la patología afecta más en uno u otro grupo etario, ¿no? Entonces, en realidad toda esta forma de mirar la parte epidemiológica de una enfermedad va a depender mucho de cómo uno quisiera interpretarlo, ¿no? Principalmente utiliza medidas de mortalidad y de morbilidad. Entre las medidas de morbilidad tienen la prevalencia, ¿no? Que evalúa la magnitud del evento, y quiere decir cuántas personas están afectadas por este evento, ¿no? Que vendría a ser el número de personas afectadas en el total de la población, es la magnitud. Y la incidencia lo que hace es valorar la cantidad de pacientes nuevos que se afectaron en el total de los que están expuestos. Y se le conoce más a la incidencia como una medida de velocidad. Pues como es casos nuevos, mientras más casos nuevos aparezcan, la velocidad como que de la enfermedad en el tiempo puede ser incrementando y esto puede generar una mayor trascendencia en la distribución de la enfermedad de una población. ¿Por qué nos interesa la mortalidad? ¿No? La mortalidad es un índice de gravedad de la enfermedad, también puede ser un índice de riesgo de enfermedad, porque si es que es una enfermedad muy grave. Cuando la enfermedad es leve y no mortal, la mortalidad no es un buen índice de incidencia, ¿no? Ya hablamos que cuando sí es bastante alto, la mortalidad sí podría ser un adecuado. Aquí, cuando ya no nos sirve, bueno, felizmente que la mayoría de enfermedades no nos sirve como un dato de incidencia, se tienen que utilizar medidas de morbilidad, ¿no? Y las medidas de morbilidad, lo que les hablaba, es la frecuencia y o sea, la frecuencia o prevalencia y la incidencia, ¿no? Y ya comentamos prevalencia, que vendría a ser la magnitud de la enfermedad, que es el número de pacientes que tiene la enfermedad en total de la población expuesta. Y en el caso de las incidencias, el número de pacientes nuevos, enfermos nuevos, en el periodo entre el total de la población expuesta. Entonces, es un buen reflejo de la incidencia y el riesgo de enfermedad cuando tiene estas dos condiciones de la mortalidad. Cuando la tasa de mortalidad del caso es alta, por caso es alta, por ejemplo, una rabia no tratada, y cuando la duración de la enfermedad es corta, o sea, tiempo de enfermedad pequeño. Aquí en este gráfico vemos la tasa de mortalidad por 100 habitantes de las principales causas de muerte entre varones de 25 a 44 años de edad por año. Entonces, ¿cómo ha ido, digamos, del año 82 al año 2000? Por ejemplo, ven esta línea negra que va incrementándose y luego cae, ¿no? Que es la infección por VIH. Si uno lo ve, o sea, a partir del 82 aparecieron estos casos. Esa es la tasa por cada 100.000 habitantes. Y hay algo importante que apareció en este punto, en el año 1994, que serían los antirretrovirales, ¿no? Los tratamientos antirretrovirales. Y eso permitió que exista una reducción de la mortalidad de los pacientes y que ahora está bastante buena para ellos, ¿no? En relación a la mortalidad. Si lo vemos en relación a otras enfermedades como lesión no intencionada, cardiopatías, baja, cáncer, homicidio, hepatopatías, etc. Entonces, es importante tener claro el uso de las tasas de mortalidad para reconocer también cómo las enfermedades vienen afectándose como parte del diagnóstico situacional de una población. Entonces, es importante, a veces nos lanzamos a hacer una investigación queriendo ya desarrollar digamos, ir directo a hacer los objetivos, hacer el proceso metodológico de cómo lo voy a hacer,
pero siempre hay que dar una pausa para mirar cómo están esta parte epidemiológica del contexto de esa población o donde van a hacerle su investigación, para que tengan más claro cuál ha sido, cuál es el contexto actual y cuál ha sido la evolución de esa enfermedad. Algunos problemas con los datos de mortalidad es que las fuentes principales a veces, bueno, el registro del eventos en RENIEC, ¿no? Es una de las primeras barreras, no lo otorgan, aunque felizmente ahora con el tema del sistema de datos abiertos se puede brindar eso. En los certificados de función hay un problema que quizás es el principal, donde la mortalidad, perdón, la causa de muerte muchas veces es errada, es equivocada, porque el médico tiende a colocar a veces por inadecuada forma de registro, puede colocar datos que no corresponden, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede colocar paro cardiorrespiratorio, ¿no? Hay casos que no corresponden como tal, cuando no es una causa de muerte. Para llenar un registro de mortalidad hay que tener, digamos, todo el detalle del caso y también esa relación causal donde evalúas la causa básica. Por ejemplo, la causa básica puede ser de fondo, tiene diabetes mellitus. La causa intermedia es que tuvo una neumonía, y la causa inminente fue un shock séptico. Entonces, ahí sí hay una secuencia y puede definirte qué es lo que está sucediendo con el paciente. Pero si lo colocan de una manera inadecuada, eso también afecta la posibilidad de tener un buen dato, ¿no? Entonces, las tendencias de mortalidad pueden verse afectadas por el cambio de calidad de registro, por el cambio de la codificación o causa de la enfermedad, cambios en la definición de la enfermedad. O sea, hay cambios en la definición donde te dicen, utiliza tales criterios y de repente necesitas un criterio que tiene que ser laboratorial, y si ese criterio no lo tienes, no lo vas a poder capturar. O de repente no lo capturabas como un examen, porque no había el examen de rutina, pero de repente un año X ya tienen acceso al examen, ya pueden detectarlo y comienza a aparecer la tasa de mortalidad de ese evento y piensas que hubo un brote, ¿no? Pero en realidad simplemente es que se hizo un mejor diagnóstico, ¿no? Que es como en este ejemplo, ¿no? Donde los cambios en la mortalidad y en la definición hacen que aparentemente se incremente el número de casos por esa nueva definición. Esto lo dejamos ahí. La siguiente diapositiva o siguientes láminas son para un poco también cuando me pidieron el tema de conceptos generales de epidemiología y un poco para hablar de las tasas. Entonces, cuando uno habla de tasas, una de las principales es la mortalidad que hablamos y luego aparecen lo que es prevalencia e incidencia, ¿no? Prevalencia se diferencia en las dos, que ya lo hemos hablado en todo el camino, tiene que ver con la magnitud, y la incidencia es la velocidad. Pero también es útil el empleo de este tema de epidemiología, algunos conceptos de vigilancia epidemiológica, ¿no? Que es lo que justo ahora se está viendo con el tema del dengue y lo que vieron en el tema del COVID. La vigilancia es muy importante para poder establecer medidas de detección temprana, y esto ayuda a mitigar que la enfermedad se pueda difundir rápidamente. Entonces, la vigilancia, uno vigila daños, ¿no? Daños o enfermedades, ¿no? Pero no necesariamente enfermedades per se, porque puede ser algún tipo de intoxicación, puede ser algún tipo, algún evento de desastre, puede ser también sujeto a seguimiento, ¿no? Entonces se refiere a todo aquello que afecta al bienestar de las personas, algunas de las cuales no se reconocen como enfermedades, ¿no? No todos son enfermedades, pueden ser eventos. Y la idea es que uno tiene que conocer las causas de la propagación para poder establecer medidas de control y prevención. Y eso uno lo hace a través de la vigilancia biológica, tanto para aplicar estas medidas como para poder hacer investigaciones que evalúen
la etiología de este daño que está ocurriendo, ¿no? Entonces, la vigilancia es un sistema donde continuamente tienen un área de epidemiología. Ustedes de repente las conocen, algunos hospitales que hayan rotado, han ido, vayan, conozcan las áreas de epidemiología, son las áreas que capturan información sistemática de eventos que ayudan a poder saber cómo están las diferentes situaciones, ¿no? Diferentes enfermedades. Y ayuda a entender el contexto, ¿no? Entonces, sí es importante conocer cómo lo hacen y de repente tienen data muy rica que podrían también utilizarla para investigar, ¿no? Entonces, generalmente la entrada son datos básicos sobre qué cosa vigilar, luego se hace la construcción, ¿no? Que es el análisis, interpretación, se orienta hacia la acción, se divulga lo que se encontró y se construye información y esto es un proceso continuo. La idea es que genera conocimiento nuevo, orientaciones de la acción y ajustes a la vigilancia porque de repente no es tan sensible el proceso que están haciendo de vigilancia. La utilidad entonces de la vigilancia epidemiológica permite conocer el basal de un daño de salud. El basal implica cuántos casos aparecen por mes, cuántos se tienen o por semana, cuál es la tasa de incidencia de tal evento, de dengue, cuál es la tasa de incidencia de dengue del año pasado, y quiero compararlo con respecto a la cantidad de casos de esta época, es mayor a lo que ocurrió el año pasado o los últimos 5 años. Si es así, entonces está saliendo fuera de lo esperado y por lo tanto se consideraría que existe una epidemia. Entonces los conceptos aquí aparecen los conceptos de epidemia, endemia, brote, y eso se define no porque llegaron más pacientes y que se juntaron, o sea, sino que existe una comparación de los casos esperados contra los casos encontrados, y ahí uno hace ese contraste y define si estamos en una epidemia, ¿no? O si estamos en un brote, o hay una endemia porque está abarcando más, ¿no? De 2 continentes. Perdón, hay una pandemia, ¿sí? La endemia es cuando la enfermedad ya es persistente en un área. Entonces, la utilidad también permite recomendar medidas oportunas para prevenir los daños a la salud controlados. Sirve para evaluar oportunamente las acciones preventivas tomadas. O sea, también, cuando ya uno hace la vigilancia, permite saber si estamos en una curva donde sigue subiendo. Como se recordarán, el COVID, veían la curva epidemiológica donde la primera ola subía, subía, y no se veía hasta cuándo se paraba. Entonces, cuando ya para y luego comienza a bajar, eso define la curva epidemiológica para decir si está bajando y va a haber un momento en la que va a caer la cantidad de pacientes, ¿no? Y existen diferentes tipos de vigilancia epidemiológica. Una vigilancia epidemiológica puede ser pasiva, donde yo estoy en mi consultorio sentado esperando a que lleguen pacientes y digo, me llegó un dengue o me llegó otro dengue y lo voy notificando. Versus donde alguien va a casa por casa, comienza a anotar pacientes con síndrome febril, los captura, les toma examen de sangre, les evalúa y dice si tiene dengue, ¿no? Y comienza a mirar y buscar. Entonces, una vigilancia se le llama la vigilancia activa, ¿no? De va a recoger información a la comunidad y donde están ocurriendo los hechos, encuesta en forma sistemática, busca datos complementarios. Es más costosa, pero ayuda a saber qué pasó, ¿no? En el caso de dengue, por ejemplo, un punto clave era hacer que los pacientes que tenían COVID no salgan a pasear a los supermercados o se vayan a dar vueltas al mercado, porque ellos terminaban contagiando. Entonces, a veces no lo sabían. Entonces se hicieron diferentes estrategias, ¿no? Como ir al casa por casa donde había mayor cantidad de pacientes que se habían reportado y poder valorar si habían pacientes con síndrome febril, hacer la prueba rápida o una prueba de antígeno, y esa prueba poder decir, sí tiene el señor COVID, por favor, que en su casa aislado juntos. Entonces ya evitaban el hecho de que puedan transmitir la enfermedad. Y hay tipos también de vigilancia especializada donde uno enfoca un daño para poder hacer una sala situacional y explicar, digamos, todos los ángulos, tratando de mirarlo para poder ver cómo atender esta enfermedad. Hay vigilancia, por ejemplo, parálisis flácida aguda,
recientemente han hecho una alerta sobre el tema de poliomielitis, y esto debido a que hay un alto riesgo de que ocurra la enfermedad, porque la cobertura y vacunación ha sido baja, muy baja. Y esto se debió a que no ha habido una cantidad de pacientes que fueron a las vacunas, digamos, a colocarse vacunas por el miedo al COVID. Entonces, esto también es un problema serio y están haciendo esta emergencia sanitaria para poder estimular a tener recursos suficientes para poder incrementar la cantidad de, digamos, de acciones para poder mejorar la cobertura de vacunación. Entonces, hay un sistema de alerta-respuesta a brote donde hay vigilancia de diferentes formas. Yo puedo hacer la vigilancia sindrómica, donde quiero mirar el síndrome febril, ¿no? Entonces, soy muy sensible, pero poco específico. O puedo evaluar también una magnitud, ¿no? La vigilancia basada en la definición de caso, donde aquí me ayudo en el dato de datos clínicos, como puede ser datos también laboratoriales, para poder definir si tiene o no la enfermedad, ¿no? Y también puede haber vigilancia etiológica, ¿no? O vigilancia centinela, que es la que, por ejemplo, se hace para poder colocarle la influenza, ¿no? La vacuna de influenza se le coloca de una manera anual, y esta se captura, ¿no? Como hay muchos virus de la influenza, muchos serotipos, lo que se trata de capturar es el virus que está rondando en la población. Entonces, ¿cómo saber qué virus está rondando en la población? Entonces, ahí aparece la vigilancia centinela, donde se colocan, digamos, diferentes puntos, diferentes lugares del país, se seleccionan hospitales para poder hacer muestreos a diferentes pacientes y ver con pruebas especializadas qué virus están rondando en nuestro país en ese año. Y esta información, dice, la mayor cantidad de pacientes fueron virus interrespiratorio, ¿no? Virus de influenza, tal, se lo digo. Entonces, esa información pasa a conocimiento de las que están construyendo o están elaborando la vacuna para poder al siguiente año aplicarlo, ¿no? Esa es una forma del uso de la vigilancia centenaria. Las características que debe tener la información, ¿no? De la vigilancia tiene que ser exacta, oportuna y fidedigna, ¿no? Entonces, eso es parte de un proceso que tiene que desarrollarse siempre, ¿no? En una vigilancia, ¿no? Además, tiene que ser objetiva, ¿no? Donde tiene que haber criterios estandarizados. Yo no puedo decir, para mí esto es COVID, y para otro médico dice, no, para mí esto no es COVID. Para que sea objetiva, hay criterios, hay definiciones que dicen que a través de eso yo puedo definir es COVID o no es COVID, es dengue o no es dengue. ¿Qué factores limitan un sistema de vigilancia epidemiológica? Entonces, la confiabilidad en diagnósticos. Si tengo una buena sistema de diagnosticar a través de una patología o tener, digamos, examen de laboratorio. El tema de registros adecuados, el subregistro, muchas veces se atiende el paciente pero no se coloca o no se reporta porque tiene que llenar una ficha y esa ficha le dice, no, me demoro un montón, mejor lo dejo ahí. Y eso genera subregistro. Dificultades en el procesamiento de datos, a veces no lo procesan, lo dejan ahí. O no lo envían, lo tienen los de nivel 1 que están de repente este, muy lejanos, no terminan de enviar esa información y esto hace que se retrase de forma adecuada esta información, ¿no? Por otro lado, tiene que tener en cuenta un adecuado flujo de los datos, tener recursos humanos, el tema material y económico también impacta. El que no lo utilicen, ¿no? Si no lo utilizan, no genera una ayuda para nadie, entonces desmotiva y su utilización, por lo tanto, no se preocupan por el dato, ¿no? Hoy, de repente, escasa coordinación para poder establecer un adecuado flujo. Cuando uno tiene una buena información,
puede construir a partir de los datos de vigilancia epidemiológica los canales endémicos. Eso también es algo muy importante que deben entenderlo conceptualmente, ¿no? El canal endémico, digamos, es como va corriendo la incidencia de la enfermedad semana tras semana. Y uno la va valorando dependiendo de dónde esté. Van a darse cuenta que por ejemplo, este canal endémico tiene una variación en el tiempo, ¿no? Donde en las semanas que están de calor, está más plano, y las semanas, no, por lo digo en el Perú, ¿no? Que estamos verano, ¿no? Más o menos, un poco como estas épocas, pero cuando está más de frío, pareciera que aquí se incrementa y luego va cayendo. Y vemos que hay diferentes zonas: zona de alerta, zona de seguridad, zona de éxito. Entonces, si es que mi incidencia de casos está en celeste, estoy feliz. Estoy feliz, acá estoy feliz, tranquilo, no pasa nada. Si mi incidencia de casos está en rojo, algo está dentro de la zona segura, pero hay que estar atento. Si ya se lanza hasta verde, entonces acá ya está en una zona de alerta. O sea, pareciera que hay un brote, hay que estudiarlo, ya hay que entrar a hacer una investigación. Pero si estoy encima de esto, del verde, ya estoy en una zona epidémica. Si no es una epidemia, quiere decir que estoy fuera de control, ya es una epidemia, es un brote, que debo estudiarlo dependiendo de la cantidad de pacientes. Puedo decir que es una epidemia o un brote, ¿no? Si está circunscrito en un lugar, en una cantidad de pacientes, entonces puedo decir que es un brote. Pero si está ya en varios lugares, con diferentes latitudes, ¿no? Y en cada uno de ellos su canal endémico están así encima de lo normal, entonces estamos hablando de una epidemia. Es importante investigar los brotes, ¿no? Pues a partir de tener esto es para decir, o sea, ¿para qué vigilo? Para construir esto, los canales endémicos, para tener información suficiente para decir cómo se está comportando la enfermedad actual con respecto a la historia. Y si ya detecto que hay un brote, pues tengo que investigarlo, ¿no? Porque investigarlo me permite optimizar el manejo de casos, ¿no? Permite interrumpir la cadena de transmisión y permite prevenir posibles brotes futuros. Entonces aquí se movió la diapositiva, pero aquí la idea es que cuando uno detecta una cantidad de casos de forma tardía, puede de repente prevenir solamente esta partecita amarilla, que estaba aquí más o menos a esta altura, ¿no? Un poquito. Pero si uno lo detecta de forma temprana, también se movió el gráfico, yo podría detectarlo tempranamente aquí, y luego aquí hago mi detección temprana, el primer caso, luego detección temprana, y luego hago mi respuesta justo en esta zona de quiebre. Yo podría decir que este amarillo termine, por ejemplo, si lo ponemos aquí, cubriendo, podría terminar reduciendo esa cantidad de casos, ¿no? Y la ola sería, ya no todo esto, sino sería hasta aquí la punta y luego bajaría, ¿no? A diferencia de lo que sucedió aquí, que si yo tardíamente, ¿no? Mi primer caso está en esta zona, hago una detección tardía por acá, y hago una respuesta de repente por aquí, solamente lo que potencialmente prevení fue este pedacito, ¿no? Entonces la importancia de tener una prevención tardía versus una temprana es la cantidad de casos potenciales que yo podría prevenir, ¿no? Hay diferentes pasos para hacer la investigación de brotes, no lo voy a hablar acá porque esto ya es, digamos, una clase aparte que podríamos hablar de cada uno de los pasos que uno hace en la investigación de brotes, ¿no? Y tiene toda una metodología para que uno lo estudie, ¿no? Hay diferentes normas que están relacionadas a vigilancia epidemiológica del MINSA, ¿no? En la misma página web existen normas de cada una de las enfermedades muy interesantes, y
debería ser parte de lo que ustedes cuando traten una enfermedad de ese tipo, dentro de las que están en vigilancia, entren, revisen ahí sus casos, miren cómo está el comportamiento de la enfermedad. Ahí utilizan la evaluación de las tasas de incidencia, tasas de prevalencia, tasas de mortalidad. Entonces, con eso les ayuda a entender un poco más cómo está el contexto epidemiológico. Está la directiva para notificación. Acá están todas las enfermedades que se vigilan. Si uno quiere saber la vigilancia, las enfermedades que se vigilan según reglamentos sanitarios son 3 o 4, perdón. Las inmunoprevenibles, todas estas enfermedades, la zoonosis, transmitida por vectores, otros, tuberculosis. Y tienen el tipo de notificación, o sea, hay una notificación que es individual, inmediata, que es dentro de las 24 horas. En algunos casos es semanal, individual, semanal, y eso se centraliza en dentro de digamos, centro de salud tiene lo que le llaman un NotiWeb, que es digamos, el software de reporte que va al Ministerio de Salud, que es este de aquí, y tiene todas las vigilancias para poder registrarlos, y cuando uno ingresa a eso, le permite que ustedes registren el caso del paciente, colocando los datos del paciente, de diferentes datos que les pide sobre la enfermedad, y esto llega de frente hasta el Ministerio de Salud. Y si es algo muy sensible, como por ejemplo cólera, lo van a llamar inmediatamente al médico que está a cargo del centro de salud, le decir, cuéntame, ¿es cólera realmente? ¿Tiene esto, 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 esto? Y de repente le dicen, no, no era cólera, creo que se han confundido, va, mira, y no, era otro código, lo digitaron mal. Pero igual, es parte del proceso del registro que uno tiene que valorar, ¿no? Si es adecuado o no. Hay reportes que son, digamos, de esta forma también, en un Excel. Esta es la vigilancia individual que existe, y uno descarga cada una de estas fichas técnicas, fichas, digamos, hay una ficha específica para poder hacer el reporte de cada una de ellas, porque no todas las enfermedades, digamos, tienen los mismos signos y síntomas, por lo tanto, ni tampoco el manejo, entonces tienen, digamos, unos detalles diferentes entre una ficha y otra. Por ejemplo, esta es la ficha de rubiola, que pide datos básicos, como datos del cuadro clínico, los principales signos y síntomas, antecedentes vacunales, laboratorio, clasificación, etc. Y hay diferentes aplicativos, ¿no?, para hacer la vigilancia, ya sea nivel de centinela, vigilancia del NOTI, vigilancia de cáncer, sindrómica, brotes o desastres. Y también tienen un reporte de cómo van los diferentes brotes, ¿no?, que pueden haber, o eventos notificados, como para saber qué está sucediendo. Ustedes también lo pueden utilizar como una herramienta de evaluación para hacer alguna investigación en diferentes regiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, el brote de dengue en 2021, Lobitos, estaba circunscrito a esta cantidad de casos, ¿no? Ahorita tenemos una cosa mucho más seria, ¿no? También en el CDC, también se reporta, por ejemplo, los diferentes brotes que hay a nivel internacional, porque también nos interesa saber, en este mundo globalizado, donde los pacientes, digamos, viajan muchos turistas hacia el Perú o salen también y retornan. Entonces también hay que estar atento a las diferentes enfermedades que se encuentran notificándose a nivel mundial para saber cómo se están desarrollando estas enfermedades, ¿no? Este es el reporte COVID, ¿no?, que evalúa la mortalidad. Eso es también para ver un poco la historia del tema del COVID. Como uno, es importante saber el tema de las curvas epidémicas y las salas situacionales, que en la parte de vigilancia es importante tenerlo para poder saber hacia dónde dar mayor atención o hacia dónde doy más recursos, ¿no? Finalmente, la vigilancia epidemiológica es la información para tomar acción, ¿no? Ok, hasta ahí era un poco el tema que quería hacer. ¿Tienen preguntas?
¿Preguntas? ¿Ninguno? No, si tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano o escribirlo por el chat. Si no, esperaremos minutos si no hay ninguna pregunta. Disculpe, yo quisiera preguntar acerca del PPT que acaban de exponer. Quisiera saber si este se va a poder descargar del aula virtual o lo van a compartir por el WhatsApp. Sí, se los puedo pasar para que la compañera que me hizo el contacto, se lo paso para que lo tenga y lo pueda subir. Sí, claro, chicos, todo es mediante la plataforma de Schoology, que se les brindó el acceso a cada uno de ustedes. Como en inducción ya se les explicó cómo tienen que ingresar a esa plataforma. Ahí se van a subir todo el material que los ponentes nos lleguen a brindar. De Tiene una acuerdo. pregunta. Dice, ¿por qué la mortalidad específica de una enfermedad, el denominador es la población hasta la mitad de año? Ya, sí, lo que pasa es que la idea de la mortalidad específica es que hagamos un cálculo con respecto a la población total, ¿no? Pero como no tenemos un dato global de toda la población, se hace un estimado de la población a mitad de año y con la intención de tratar de representar a esa población total, ¿no? Como que fuera a la mitad del periodo, ¿no? A la mitad del periodo del análisis. Es difícil a veces tener ese dato, ¿no? Porque si lo hiciéramos sobre el total de las personas que tienen la enfermedad, ya no sería una tasa de mortalidad específica, sino sería una tasa de letalidad. Entonces ahí, y la letalidad a veces no nos ayuda a entender muy bien cuánto es la magnitud, ¿no? De personas que tienen la enfermedad, cuál es la carga de enfermedad. Entonces, la carga de enfermedad me dice con respecto a cuántas personas se enfermaron o cuántas personas fallecieron del total de la población. Ahí me dice cuánto esto me genera atenciones. En cambio, la letalidad me dice del total de los que tuvieron la enfermedad, cuántos murieron, sería la severidad. Entonces, puede ser que sean poquitos, no me evalúa la magnitud con respecto a la población. De repente son 100, 200 personas que se afectan y solamente fallecen 20, ¿no? 20% es una alta tasa de letalidad, pero son poca magnitud, estar circunscrito de repente a un solo grupo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, de parte del comité organizador, le agradecemos por la excelente ponencia que nos brindó. Y por otra parte, a los asistentes, los participantes de esta ponencia, como se les va a hacer llegar en estos momentos el pase de lista de la sesión número 1, que es la que acaba de dictar el doctor Moisés, y les pedimos que llenen su pase de lista. Asimismo, continuaremos con el primer taller a cargo del doctor Leonardo Alvidres. En unos Ok, Muchas gracias. de mi parte muchas gracias y bueno, hasta otra oportunidad para seguir compartiendo conocimiento entre todos. Gracias, nos vemos.